El Aztreonam es un fármaco que pertenece a la extensa familia de los betalactámicos, es decir, familia de los antibióticos, puesto que el Aztreonam posee en su estructura y conformación química un anillo betalactámico propio de la familia de los antibióticos. El Aztreonam está especialmente indicado en el tratamiento de las infecciones bacterianas, pero producidas por cepas de tipo Gram negativas, mientras que por el contrario, para infecciones bacterianas producidas por cepas de tipo Gram positivas, el Aztreonam tiene un nulo potencial contra ellas, debido a que en su conformación y estructura química el anillo betalactámico no está unido a un anillo secundario, sino que éste está separado en la cadena química. Por eso el Aztreonam, a pesar de que tiene similitudes con otras familias antibióticas como por ejemplo las cefalosporinas o las penicilinas, solamente se puede utilizar en infecciones bacterianas producidas por bacterias y organismos procariotas de tipo Gram negativas. El Aztreonam no suele estar contraindicado en ninguna situación. Sí se han dado casos de que se puede producir una hipersensibilidad o alergias al Aztreonam, puesto que tiene una estructura semejante a las penicilinas. Pero, por ejemplo, el Aztreonam se suele utilizar como alternativa de tratamiento antibiótico a pacientes que son alérgicos a las penicilinas, como por ejemplo la amoxicilina o la ampicilina. Sin embargo, el Aztreonam sí presenta ciertas precauciones que deberemos de tener en cuenta. Por ejemplo, la primera, como hemos dicho antes, se puede producir un episodio de alergia, que suele ser muy raro, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Mucho cuidado en la administración a pacientes que presenten insuficiencia de tipo renal y o hepática, puesto que el Aztreonam, su eliminación suele ser de tipo renal y su metabolismo hepático. Y el Aztreonam tiene un potencial hepatotóxico y ototóxico. También mucho cuidado en la administración a los colectivos de menor edad, como por ejemplo en los niños y en los recién nacidos y por supuesto en la tercera edad. Siempre tenemos que cuidar de nuestros mayores. Y por último también se ha demostrado que el Aztreonam suele interferir con los anticoagulantes de tipo orales, como por ejemplo el acenocumarol, el Sintrom. Así que mucha precaución en la administración del Aztreonam a pacientes anticoagulados. El mecanismo de acción del Aztreonam es prácticamente igual a cualquier otro fármaco de tipo betalactámico, es decir, su mecanismo de acción se centra en inhibir la síntesis de pared celular bacteriana, como atacando a los péptidos glicanos presentes en la pared celular, destruyéndola y provocando la lisis bacteriana o la lisis del organismo procariota. Así que el Aztreonam sigue el mismo mecanismo de acción que cualquier otro antibiótico de familias semejantes, en este caso de los betalactámicos, puesto que recordamos que el Aztreonam ni pertenece a la familia de las penicilinas ni pertenece a la familia de las cefalosporinas, sino que el Aztreonam tiene su propia familia única, es decir, la familia de los monolactámicos.
Las vías de administración más usuales del Aztreonam suele ser la vía parenteral tanto de tipo intramuscular como de tipo intravenosa en sus formas periféricas y central, y también se suele utilizar por vía inhalatoria, es decir, por nebulización. La vía inhalatoria se suele utilizar mucho en pacientes pediátricos, es decir, en niños y en recién nacidos, como alternativa a la terapia parenteral. La posología más habitual del Aztreonam suele estar condicionada por múltiples factores, como por ejemplo el estado del paciente, la enfermedad o infección bacteriana que presenta, el estado de la propia infección, si es muy grave, si es muy leve. Por ejemplo, dentro de las infecciones bacterianas de tipo gram negativas que sean leves, administraremos de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 o 12 horas. Por ejemplo, en infecciones del tracto urinario y en la cistitis, 1 gramo de Aztreonam cada 8 o 12 horas es capaz de solventar la enfermedad patológica, en este caso la infección bacteriana de tipo urinaria. En infecciones bacterianas de tipo moderadas producidas por cepas gram negativas, administraremos de 1 a 2 gramos cada 8 o 12 horas. Y por último, en infecciones bacterianas de tipo gram negativas que sean graves, como por ejemplo en sepsis y septicemias de pacientes críticos, administraremos 2 gramos cada 6 u 8 horas, según indicación y pauta facultativa. Recordando que deberemos de administrar, tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos, un máximo de 8 gramos cada 24 horas. Hay que intentar no pasarse de esta cifra. Si nos pasamos a las poblaciones jóvenes, encontramos que en recién nacidos hasta 2 años podemos administrar una dosis de 30 miligramos por kilogramo cada 6 u 8 horas. Y si aumentamos la edad, entre 2 y 14 años, subimos la dosis a 50 miligramos por kilogramo cada 6 u 8 horas, sin pasarnos del máximo de 8 gramos cada 24 horas. Y por último, en niños o jóvenes mayores de 6 años, donde podemos utilizar la vía inhalatoria, es decir, la vía respiratoria, administraremos una dosis de 75 miligramos cada 4 horas hasta revertir la infección bacteriana. Por último, decir que el Aztreonam suele ser un fármaco que se necesita una reconstitución del vial, es decir, deberemos de utilizar un disolvente, como por ejemplo suero fisiológico al 0,9%, suero glucosados al 5% y también se pueden utilizar sueros glucosalinos. Usualmente en la vía parenteral, la vía intravenosa, si utilizamos un sistema normal y corriente de administración de Aztreonam, se lo deberemos de pasar entre 3 y 5 minutos. Mientras que si el paciente tiene una bomba de perfusión y el facultativo ve adecuada la administración de Aztreonam por esa bomba, se lo administraremos entre 20 y 60 minutos. Es decir, que el Aztreonam lo pasemos por bomba entre media y 1 hora, al ritmo de perfusión que se considere. Dentro de los estudios actuales y evidencia científica revisada, se ha demostrado que el Aztreonam tiene una amplia compatibilidad con el resto de la farmacología existente, por lo cual recomendamos una revisión bibliográfica de la misma. Y también se ha demostrado que el Aztreonam tiene incompatibilidad
con algunos medicamentos del abanico farmacológico, incluso dentro de su propia familia, es decir, la familia de los antibióticos. Algunos de estos medicamentos son el metronidazol, la nafcilina y la cefradina, y por último, uno de los antibióticos más potentes conocidos y utilizados como último recurso, que en este caso es la vancomicina. El Astrenoam, al igual que el resto de la farmacología antibiótica, es capaz de producir ciertos efectos adversos que deberemos de tener en cuenta a priori y establecer medidas de prevención para la aparición de los mismos. Por ejemplo, el Astrenoam puede producir dispepsias como náuseas y vómitos y otras alteraciones gastrointestinales como por ejemplo la diarrea. Como hemos mencionado antes, el Astrenoam es un fármaco que puede producir hepatopatías, como por ejemplo ictericia, y también puede producir otopatías, es decir, dolores y afecciones del sistema auditivo. Es un fármaco hepatotóxico y ototóxico. Y también el Astrenoam suele ser un fármaco nefrotóxico, suele afectar al sistema renal. También puede producir procesos febriles y erupciones cutáneas, es decir, afecta también al sistema dermatológico. Puede producir también malestar general, incluso hasta hipotensión arterial. Y finalmente decir que el Astrenoam, tanto en el embarazo como en la lactancia, tiene categoría B, es decir, no se puede administrar a no ser que haya un beneficio en la administración de Astrenoam a la gestante, mientras que en la lactancia no se recomienda la administración de Astrenoam, pero en la gestante sí se le puede administrar valorando la aparición de efectos adversos en contra del beneficio terapéutico que podemos conseguir con la administración de Astrenoam. Finalmente, nos queda decir que el Astrenoam es un fármaco dializable. Se elimina por las técnicas continuas de reemplazo renal, tanto, por ejemplo, en la diálisis intermitente, como en técnicas actuales como son la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua, pero siempre teniendo en cuenta el valor de la función renal, es decir, la obtención del aclaramiento de creatinina. Dentro de la diálisis intermitente, si encontramos un valor de aclaramiento de creatinina menor a 10 mililitros por minuto, administraremos una dosis de carga entre 1 y 2 gramos que luego reduciremos al 25%, es decir, administraremos después de la dialización entre 250 y 500 miligramos de Astrenoam, a pasar en unas 6 u 8 horas, según indicación facultativa. Mientras que en técnicas actuales como la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua, administraremos una dosis de carga de 2 gramos para pasar tras la dialización, a 2 gramos cada 12 horas, puesto que volvemos a repetir, el Astrenoam es un fármaco dializable. Sí, se puede dializar, eso sí, teniendo siempre en cuenta los valores del aclaramiento de creatinina y la cuantificación de la función renal del paciente.